¿Tú conoces al oso Traba? El oso Traba es un hombre que entra en la vida de muchas miles de personas en México. Es un hombre comprometido con su palabra. Es un hombre que está aquí con nosotros, en Fernando Talks Home. Así es que, quédate, vamos a su casa. Oye, ¿cuánto bien le haces a la gente, oso? Oye, qué padre que sepas. Sí, cuánto bien le haces a la gente, la verdad. Gracias. Yo creo que eres de lo más escuchado y ¿sabes qué? Muy necesario en nuestro país, no sé, oso, ¿qué pienses? Ay, pues la verdad es que creo que necesario. A ver, primero, creo que el hecho que me digas que le hago bien a la gente es de lo más bonito que me puedes decir, Fer, porque pues viniendo de ti, alguien que ha pasado su vida entera justo tratando de difundir mensajes positivos, de inspirar a gente, de darles herramientas que a veces no tenemos o creemos que no tenemos, significa mucho, así que muchas gracias. Y por otro lado, pues creo que sí hace falta siempre, ¿no? O sea, y creo que lo que hace falta es, yo como digo, a la gente no la puedes obligar, ni convencer, ni empujar a que cambie, a que haga algo de su vida. ¿Sabes qué tienes que hacer si quieres que la gente cambie? Inspirarlas. Y para inspirarlas, lo puedes inspirar a través de tu propio ejemplo, número uno. Y dos, de tirarles objeciones, ¿no? De tirarles barreras mentales. Y creo que en el pasado, lo que ha pasado, sobre todo en términos de emprendimiento, de buscar vidas más grandes, de romper límites, creo que en Latinoamérica tradicionalmente, pues no hemos tenido estos role models, ¿no? Estos mentores o estos modelos de gente a seguir, por dos cosas, ¿no? Uno, porque hay una como separación muy clara entre el liderazgo de antaño, ¿no? Todos estos grandes empresarios que hoy, pues Bimbo, Cemex, tienen empresas que son líderes a nivel global, creo que no conectan con la juventud de ahora, ¿no? Parece que se hicieron, y no parece, se hicieron en otro siglo, y hoy es difícil identificarte. Entonces, creo que cuando logras ponerle un ejemplo a alguien, a un chavo en Campeche o a una niña en Aguascalientes, que hay alguien que creció en su colonia, que no viene de una familia privilegiada, que eso es algo que mucha gente sigue poniendo como pretexto, ¿no? Ah, bueno, él sí pudo porque. Él sí pudo porque. Y es lo que nos pasa, ¿no? Nos desconectamos de las historias de éxito de Silicon Valley, de los millones de dólares en Estados Unidos, cuando esas mismas historias se están gestando en nuestras mismas comunidades y cada vez más. Entonces, pues yo ser un vehículo para simplemente darle luz a estas historias, porque pues, el mérito es obviamente de la gente que se está remangando la camisa y haciendo las cosas, y la gente que, como decía Franklin Delano Roosevelt, está en la arena. Pero fíjate que puedes caer, oso Traba, y ahí valoro muchísimo tu trabajo, porque puedes caer en algo chafa, puedes caer en una autoayuda, puedes caer en, bueno, ¿cuántos líderes, no? Que le hablaban a la juventud y abusaban de la juventud, ¿no? ¿Cuántos líderes que hacían reír a los niños y se cogían a los niños? O sea, entiéndeme, o caes en la autoayuda, o caes en la incongruencia, o caes, y eso me encanta porque tú avientas la semilla y como que le vas echando agüita y el otro es el que crece. Eso es bien bonito, como cedes tus herramientas, no sé cómo explicarlo. ¿Tú cómo lo ves? Sí, y creo que, a ver, tocaste un tema bien importante porque la autoayuda que está tan demonizada, ¿no? Pero creo que como en todo, generalizar creo que es peligroso, Fer, Sí. porque a ver, creo que sí, el primero que se tiene que ayudar eres tú. Entonces, si esto es autoayuda, pues hay que autoayudarnos. Y yo soy un gran fan del desarrollo personal, que mucha gente medio, ¿cómo diré? Medio despectivamente le llama autoayuda, ¿no? Entonces, ¿qué creo que sí ayuda mucho? Rodearte de gente que trae una mentalidad de acción, de proactividad, de
positivismo, si lo quieres decir. Gente que busca soluciones y no simplemente presenta problemas. Gente que no se está quejando y que está tratando de cambiar el status quo. Soy gran proponente de tomar control de tu vida, sobre todo empezando por tus ideas, de, como decía Jim Rohn, montar guardia a la puerta de tu mente todos los días, porque estamos constantemente siendo bombardeados de ideas tan negativas que solo tratan de capturar nuestra atención y que simplemente nos hacen sentir que no tenemos injerencia en lo que pasa a nuestro alrededor, que no tenemos ni voz ni voto en lo que pasa en nuestra vida, entonces que no podemos cambiarla. Y la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo en eso. ¿Por qué? Porque yo también lo he vivido a nivel personal. Cuando una vida que yo llevaba y que por fuera parecía ser muy bonita, la verdad es que me tenía totalmente vacío y persiguiendo espejismos, ¿no? ¿Cómo era tu vida, Oso? Mi vida por fuera era muy bonita. O sea, yo tenía 2 hijos, había vendido una empresa, había salido en la Expansión 2 veces, en la Forbes, daba pláticas y por dentro sentía que no estaba conectado con algo que me importara, ¿no? Y vivía tratando de igualar a alguien más o conseguir una siguiente meta que me habían impuesto o que yo había comprado, ¿sabes? O como que este juego de la carrera de la rata que nunca termina, esta rueda de hámster, ¿no? Que te montas y quiero tener más dinero. ¿Por qué? Pues porque más. Quiero tener más followers. ¿Por qué? Porque más, que me oigan más, que mi empresa logre más. Cuando la realidad es que no estaba poniendo atención en lo que más me importaba, ¿no? Y me empecé a alejar de mi familia, empecé a ser alguien muy amargado, empecé a ser alguien que básicamente que no era feliz. Y cuando te das cuenta que, a ver, todos pasamos por estos procesos y que es posible romper esos procesos, es posible sí querer más, es posible, a ver, no estoy hablando de una vida de mediocridad ni de conformismo, estoy hablando de una vida en la que tienes claridad de que quieres impactar el mundo, de que quieres hacer más por tu comunidad, de que quieres crecer, que quieres tener más, claro que quieres más, pero que tiene una razón de ser y que esa razón es simplemente disfrutar cada momento que pasas buscándolo. Porque cuántas veces no sé si alguna vez te ha pasado que idealizas algo, ¿no? Desde el día que me compre esa camioneta voy a ser súper feliz, el día que vaya de viaje voy a ser súper feliz, el día que me den la nueva chamba voy a ser súper feliz y ya te la dieron y luego ¿qué? Entonces, yo creo que conforme inspiras a la gente a buscar vidas más grandes, pero disfrutando el momento de perseguirlas, o sea, sí, de centrarte en ti, en quién eres, conocerte, ponerte a ti primero. Yo soy un súper fan de decir que a nadie le importas, porque nos la pasamos pensando que todo mundo va a hablar de nosotros, qué van a decir, qué van a pensar, y entonces eso hace que nos pongamos en segundo, tercero, cuarto, quinto lugar y nos limitamos de hacer las cosas que más nos importan a nosotros. Y al rato, por darle gusto al mundo entero, somos miserables y no logramos nada de lo que en realidad queríamos lograr. Oso, ¿cuál es la peor enfermedad que estás encontrando allá afuera? El miedo, la falta de dirección. O sea, a ver, llevamos justo un año, que sentimos que estamos peleando contra el enemigo invisible, literalmente. O sea, nos encerraron en nuestras casas, nos quitaron nuestros lugares de trabajo, nos alejaron de nuestras familias, nos quitaron a seres queridos físicamente. Nuestros negocios tal vez dejaron de existir y parece que no hay contra qué pelear, ¿no? Porque estás peleando contra, como mis hijos dicen, el virus. ¿Qué es el virus? No, hay virus y por eso, ¿por qué no podemos esto? Porque hay virus. ¿Qué edad Tengo tiene? niños de 5 y 6. Ay, no. Pues y sí, bueno, pues no van a la escuela, no ven amigos, hay virus. ¿Sabes? Y porque el virus, no pueden ir a la juguetería porque hay virus, no pueden ir al parque porque hay virus. Y entonces eso creo que fuerte, esta incertidumbre a mucha gente, pues digo, hace un año, por ejemplo, que hablaba yo con muchos emprendedores, creían que regresando de Semana Santa ya iba a haber terminado y estaban esperando. Yo les dije, esto no va a volver a cambiar. O sea, esto puede que se extienda. Entonces, tienes que aceptar que la situación cambió. Y hoy, como la gran diferencia contra el siglo pasado, digamos que los grandes emprendedores ya no son los que están construidos para aguantar. No son los que están construidos fuertes, no son los sólidos, son los que están construidos para adaptarse.
y el mundo ya se trata de agilidad. Y yo creo que por eso las empresas que se movieron rápido hace un año son las empresas que no solo sobrevivieron la crisis, sino que encontraron nuevas oportunidades. A río revuelto, ganancia de pescadores. O sea, hoy es mejor la famosa soft skill, o sea, que tengas mucho soft skill y que no tanto un título, una carrera, sino que sepas mucho de todo y desenvolverte en diversos mundos y sobre todo atender la crisis, saber qué hacer. Es una gran pregunta, Fer, porque creo que sí, cada vez más y con la proliferación de la educación en línea, ya los títulos estos que parecían, a ver, yo tengo una maestría de Stanford, ¿no? Me gasté cientos de miles de dólares en tenerla, pasé 2 años viviendo en Estados Unidos y la verdad es que, a ver, yo no pongo a alguien que tenga una maestría de Stanford por encima de alguien que tenga la experiencia y la facilidad y la voluntad, ¿no? Los soft skills. O sea, hay 2 libros que son muy famosos. Uno de Malcolm Gladwell que se llama Outliers, los fueras de serie, que te habla de que tienes que especializarte y 10,000 horas para volverte un verdadero experto. Y por otro lado, viene otro autor que se llama David Epstein y el que te habla que la clave para el éxito y para el desarrollo es el rango. Y entonces te pone por un lado de ejemplo a Tiger Woods, que empezó a jugar golf a los 3 años y 10,000 bolas a la semana tiraba. Y por otro lado tienes a alguien como Roger Federer, que creo que fue hasta la adolescencia que empezó a jugar tenis y antes había jugado básquetbol y patinaba y esto y lo otro. Entonces, creo que hoy sí tener una variedad de habilidades que te den un poquito más de mundo, que te permitan ser un poquito más ágil y sí especializarte, tal vez no al nivel de experto de 10,000 horas, pero especializarte en 2 o 3 que combinadas te hagan una persona única, son una manera mucho más fácil de destacar que decir voy a ser el número 1 del mundo en tenis, ¿no? En cambio, si eres alguien que combina 2 o 3 cosas que normalmente no se combinan y tú las haces extraordinariamente bien en un, digamos, 10% del top 10% del mundo, pero combinadas te hacen alguien verdaderamente único, creo que tienes una gran ventaja. ¿Cuál es la pregunta más difícil que te han hecho tus hijos? Uf, qué difícil. No sé, me pones en jaque con esa pregunta, una pregunta bien difícil. Digo, mi hijo de 5 años es sumamente curioso y ya se meten a temas por ejemplo, la semana pasada o hace 2 semanas estaban en sus Zooms y les empezaron a hablar del racismo. Y más allá de a educarlos, ¿no? Y bueno, mis hijos están en una escuela súper multicultural, muy diversa, que es algo que, una de las razones por las que yo los quise meter ahí, porque creo que vivimos en un mundo en el que, y yo fui presa de eso, por ejemplo, yo cuando llegué a Stanford, yo traía prejuicios muy marcados y yo creí que solo iba a aprender de los europeos y de los americanos y de los evolucionados. Y por unos meses me perdí de hacer grandes amigos, grandes relaciones y aprender muchísimo de asiáticos, africanos, personas del Medio Oriente. Y creo que hoy necesitamos contrarrestar esta tendencia a la polarización, a encajonarnos en nuestro algoritmo y creer que todos piensan o todos son azules o todos son rojos o todos son morenas o todos son chairos o todos son, pero cada vez dependemos más de información y de curación de información que no depende de nosotros, ¿no? Entonces, si te riges por tu feed de Facebook o por tu feed de Twitter o por los 3 canales y lo que te recomienda Netflix, terminas encasillándote en una identidad, ¿no? Entonces, creo que la manera de contrarrestar eso es exponiéndote de manera proactiva y voluntaria a diferentes corrientes de pensamiento, diferentes estilos de vida, diferentes razas, religiones, corrientes sexuales. Entonces, cuando empiezan a hacer preguntas, te das cuenta que un niño de 5 años ni siquiera ve diferente, ¿no? Les ponían 2 fotos de una niña güerita y una niña negrita. Y entonces, ¿qué les vende diferentes? Y empiezan a decir, pues que una tiene chongo y otra tiene vestido. Y al final como que, pues les hacen entender que hay una diferencia que no debería ser diferencia, ¿no? Que es el color de la piel. Y cuando te empiezan a hacer preguntas de ese tipo, creo que es donde más te exigen como papá, porque te hacen cuestionar cosas que
tú no aprendiste de chiquito, que tal vez de esas cosas que tú fuiste hasta culpable, por decirlo de una manera. O sea, yo a muchos de mis invitados en el podcast les pregunto, a ver, tus abuelos probablemente tenían esclavos, ¿no? Tus papás probablemente eran homofóbicos. ¿Cuál es ese pensamiento que tú tienes hoy del que tus hijos probablemente se avergüencen? Y es ese Hijo, proceso qué buena pregunta, no sabía qué contestarte. Es difícil. Hay muchas cosas. No, ahora me la aventaste de regreso. ¿Qué Exacto. pensamiento tendríamos quienes te estamos viendo que nos avergüence, que se avergüencen nuestros hijos? ¡Wow! Que para ti tal vez es muy normal, ¿no? Digo, te puedes ir por muchos lados, pero yo, por ejemplo, si te pones a pensar muy futuristamente, tal vez un pensamiento que tenemos hoy es que las máquinas están hechas para servirnos. Tal vez en el futuro las máquinas van a ser pares, ¿no? O algo mucho más próximo probablemente sería, tal vez tus hijos van a voltear y decirte, Fernanda, ¿cómo que te comías una hamburguesa de una vaca que estaba viva, que era un animal, ¿no? Carajo, no, ni me gozo, es un tema. Oye, ¿cuál ha sido la entrevista más difícil que has hecho? Ay, he hecho varias entrevistas Pero difíciles. una choncha, que hayas dicho, qué horror. A ver, no voy a nombrar y creo que tú has estado en esa silla, pero a ver, creo que es complicado con ciertos atletas que son world class, porque, a ver, mi podcast es un podcast en el que hablo mucho de razonamiento, ¿no? De hábitos, de tácticas, de procesos mentales, de aprendizaje. Y hay muchos atletas que están en la cima de su disciplina que lo hacen instintivamente. Entrenan, se paran, se meten en flow y no saben qué pasa, pero lo logran. Y entonces, cuando tratas de tener una conversación de, oye, explícame cómo lo hiciste, hay gente que no te dice, oye, pues la verdad es que no sé ni cómo explicarlo, ¿no? Nada más lo hago, me sale. Es como si le trataras de preguntar a Pablo Picasso cómo pintaba, pues probablemente te diría, no, pues yo solo soy un vehículo, ¿no? Entonces, hay conversaciones que son un poco difíciles y hay conversaciones que son difíciles también por error del entrevistador. En este caso mío, que yo no estudié esto, tengo 0 tablas. Entonces, yo me he dado cuenta que hay como en mi programa hay 2 tipos de invitados, ¿no? Está el invitado experto y está el invitado que tiene una anécdota, una historia de vida, ¿no? Está el experiencial y el experto. Y cuando confundes el tipo de invitado y al experto le tratas de sacar una historia de cómo llegó ahí, no hay. Y tal vez no solo él no te da lo que quieres o lo que estás buscando, porque no existe, pero tú no le estás dando a tu público algo que quiere oír. Por ejemplo, hubo una entrevista que invité a una coach de sexo tántrico, ¿no? Un tema muy, muy interesante. Y pero me pasé, era de mis primeros episodios, creo antes del 10. Y me pasé como 40 minutos que ella me contaba cuando había vivido en Europa del Este, porque ella nació por allá. Y como que mucha gente me decía, güey, yo ya quiero que me digas del sexo. O sea, sí, llégale a lo que vas, ¿no? O sea, a mí que me vale madre dónde vivió la señora. Exactamente. Sexo tántrico. Entonces, bueno, pues ahora sí que echando a perder se aprende y así he aprendido. Y después también hay egos muy grandes. Cuando estás hablando con gente en la cima de sus disciplinas, pues sí, hay veces que es difícil romper un poquito la visión que traen o incluso no tanto de egos, ¿no? Hablé con Carlitos Páez, por ejemplo, superviviente de los Andes, un tipo fascinante, pero lleva 30 años diciendo la misma historia 8 veces al día. Entonces digo, hay veces que es un reto, no digo que es una entrevista difícil, nada más es un reto si quieres sacar algo diferente. Y afortunadamente, pues he encontrado la manera y creo que mis invitados llegan ya al programa con un poquito más de apertura y es más, llegan hasta expectantes de a ver con qué les voy a salir. A y mí eso me gusta encanta, mucho. Oso, de veras. ¿Con cuál te sientes muy orgulloso? Que te costó mucho trabajo conseguir, que lo lograste. Fíjate que eran varias. Juan Manuel Márquez, yo amo el boxeo. Y me acuerdo perfectamente de los primeros viajes que hice con la que hoy es mi esposa. Llegamos un día a Aspen a esquiar y esa noche
peleaba Juan Manuel Márquez. Y nos fuimos a un barecito. Y nos metimos a ese bar y vimos la pelea en la que noqueó a Pacquiao. Y esa se me quedó grabada después de 3 peleas de que le robaban y muy disputadas y demás. Se me quedó muy grabada, ¿no? Y entonces yo quería entrevistar a Juan Manuel hasta que se me hizo y tuve una plática padrísima con él. Totalmente lo faneé durante la entrevista, pero Juan Manuel, por ejemplo, es alguien que se prestó mucho a hablar de su proceso. Y creo que también tiene muchas tablas de comunicador ya, ¿no? Entonces fue una entrevista muy bonita. Sigue adelante, Oso. Vamos a la ruleta a ver qué te toca, ¿eh? Híjole, dice, ¿quién te odia la vez que más has llorado? ¿Por qué? Dime un albur si has sido infiel. Espero que no te toque esa, oye. A ver, ¿cuál te toca? A ver. La vez que más has llorado. La vez que más he llorado. Te voy a contar, y estaba esperando que me saliera esa, porque es una historia que me gusta contar. ¿Es en serio? ¿Pero ya le habías contado esta historia? Es que vas a escucharla, porque sí es algo importante para mí. Yo llevaba 12 años sin llorar, o sea, contados a la fecha. Me era imposible llorar. Yo lloré en el último año de mi maestría, tomé un taller que se llama Dinámicas Interpersonales y como parte de esa clase, al final te vas a un retiro y en ese retiro lloré como nunca había llorado, ¿no? Pero pasaron 12 años y no se me salió una sola lágrima. Y fueron estos 12 años sales de la maestría, Fer, y sales... Te programan la mente para salir como león, ya sabes, enjaulado, a tragarte el mundo y básicamente sintiendo que mostrar debilidad no es una opción. Y eso, conforme más pasa el tiempo, pues vas armando esta coraza, ¿no? Esta armadura y te aleja de tus sentimientos y al alejarte de tus sentimientos te aleja de la conexión que puedes tener, de la empatía y del mundo real. Y pasaron 12 años y lo busqué de manera, y yo ya sabía que era algo que tenía que arreglar. Y no podía, y no podía, y no podía, y no podía, y no podía. Y hace 1 año y medio, creo que fue en 2019, por ahí de verano, participé de una experiencia guiada con una sustancia psicoactiva. ¿Ayahuasca? No, fue LSD. Y fue una experiencia guiada en el que a través de música y éramos 5 los que estábamos en la experiencia y teníamos 7 cuidadores, todo muy profesional. Pero te guiaban con canciones y con olores y tú estás ojos vendados 9 horas acostado en el piso. O sea, es totalmente introspectivo. Es la experiencia más poderosa que he vivido. Y nunca he hecho ayahuasca. Y mi intención... Antes de entrar a esta sesión, te piden, a ver, ¿cuál es tu intención? No sé qué. Y yo, todo idiota, dije, pues, conectarme con mi poder generador de dinero, ¿no? Y eso es lo que había estado preparando tres sesiones antes. Conectarme con mi poder generador de dinero. Sí, ya sabes, una de esas Puta, jaladas. Qué buen deseo, carajo. Pues no, fíjate. Porque esos son el tipo de deseos que hacemos que no significan nada. El otro día le decía a alguien, a ver, dime quién es la persona que si te presentara hoy, más cambiaría tu vida. Y me contesta Carlos Slim. Y yo, no es cierto. Es que creemos que una bolsa de dinero lo va a arreglar todo, cuando la realidad es que no. ¿Y sabes qué es lo que pasó en esta sesión? Justo antes de tomar la dosis, me preguntan, bueno, expresa ante todo el grupo cuál es tu intención. Y en ese momento como que me dio hasta pena decirlo. Y entonces no lo dije. Y lo cambié y lo primero que me salió de la boca fue volver a conectar con mis sentimientos. Así tal cual. Me echo la cosa me acuesto y al ratito empiezo con un llanto, pero un llanto tan profundo, en el que veía yo cómo sentía dolor, sentía felicidad, sentía pena, sentía alegría, sentía emoción, sentía odio, sentía tristeza, todos los sentimientos que llevaba 12 años sin sentir. Y en ese proceso de sentir lo que significaba sentir, veía yo cómo había alejado gente, cómo había gente que me tendía la mano y yo, como no podía entenderlos, los alejaba. Y entonces entendí el verdadero significado de la empatía, ¿no? Que empatía no es ponte en los zapatos de alguien más, es siente lo que está sintiendo alguien más. Y si no sabes sentir, si no sabes qué significa el dolor, ¿cómo puedes decirle te entiendo? ¿Cómo puedes decirle, puta, te compadezco o te quiero ayudar o te quiero? Y entonces fue un llanto
tan impresionante que hasta lo celebraba. O sea, en medio de entre todo este viaje, decía yo, ojalá y pueda llorar al final de esto, ojalá pueda volverlo a hacer, ¿no? Y al final se acerca un amigo mío que es el que me guió con esto, y ya cuando había pasado todo el efecto, y nada más le dije gracias y me volví a soltar a llorar. Y todavía como a los meses estábamos viendo una película, mi esposa y yo en la tele, o sea, yo no lloro, no lloraba. Viendo una película que mi esposa estaba como si nada, yo me tuve que ir a encerrar al baño de la lloradera que traía. Entonces, oye, fíjate, antes de despedirnos, o sea, ¿quién te odia? ¿Qué borrarías de tu vida? Dime un albur, ¿has sido infiel? ¿El peor regalo que te han dado? ¿Qué drogas has probado? ¿Récord sexual? Y te toca la vez que más has llorado. me gusta, es ¡Wow! destino. Oye, Es destino. yo te mando, oso, un abrazo de oso, un abrazo entrañable, Lo agradeciéndote en recibo. serio lo que haces por toda la gente. Necesitamos gente como tú en este país. Gracias. Muchas gracias a ti por el espacio. Es padrísimo lo que haces. Obviamente te conozco hace mucho tiempo. Me has invitado ahí a tu programa alguna vez y te tengo mucho cariño, Fer. Muchísimas gracias. Ay, un abrazo, mi oso. Nos tenemos, ¿eh? Besos en Segurísimo. casa. Hasta Bye, pronto. bye. Bye. ¿Qué tal la ruleta, Bueno, la vez que más has llorado y pácatelas, que sale el tema del encontrón que tuvo con su llanto durante 12 años. En fin, creo que ha sido un programa padrísimo. Te espero en el que viene. Aquí está abajo, nomás hazle clic y suscríbete. Hay más de 100 Fernanda Talks Home. Te los puedes perder.